Y quiero continuar esta mañana justo donde terminamos el domingo pasado, donde aprendimos también que si queremos y deseamos llevar frutos como creyentes, entonces necesitamos permanecer pegados a la vid, para que de esa manera el labrador haga su obra. La poda, el limpiar es necesario, y el trabajo que corresponde al labrador es ese, y no es el trabajo que corresponde a las ramas. El labrador sabe mejor que las ramas qué hace bien y qué hace mal y qué sobra dentro de esas ramas. Mejor que lo haga él, mientras nosotros permanecemos. Y saben, en esencia lo que significa permanecer es quedarse. Eso es lo que significa permanecer, quedarse, persistir, estar a pesar de. Entonces, yendo y recordando un poquitico lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 5, ya han olvidado por completo las obras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Quiero mostrarles rápidamente, pensando en ese texto, hay una gráfica y a ver si lo puedo hacer desde aquí. Es muy sencillo. Esto simplemente la línea principal aquí abajo significa como la tierra, hay una eternidad y también hay un tiempo, ¿no? Un espacio. Y esto ilustra básicamente el momento en el que Jesús nos encontró. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Pero Jesús nos encontró ahí. Yo creo que Él nos encontró, no creo que nosotros lo encontramos a Él. Pero Él nos buscó y nos encontró y empezamos una travesía de fe, empezamos un caminar de fe. Y quiero la próxima diapositiva. Y ustedes me van a decir si es verdad o no, o solamente me pasa a mí. Cuando nosotros empezamos ese caminar de fe, tal vez al comienzo habían muchas dudas. No sé si ustedes también experimentaron y pasaron por ese proceso. Pero yo lo experimenté. De hecho, hubo muchos momentos en los que en mi mente estaba la pregunta, ¿será que todas estas cosas que ahora veo y con las que estoy luchando será fruto del seguir a Jesús? O sea, si eso es fruto del seguir a Jesús, entonces, pues seguir a Jesús no es tan bueno. Eso era mi pensamiento en mi adolescencia, porque a veces sentía que estaba en la cúspide, en mi proceso de fe, pero luego caía. ¿Ustedes ven la declinación nuevamente? Es como si subimos y es como muchos decimos, la vida cristiana, la vida en sí, pero especialmente la vida cristiana es como una montaña rusa. Vamos subiendo y luego volvemos a bajar. Pero creo que eso ilustra mucho de lo que nosotros hemos experimentado. Y sigue la diapositiva, por favor. Y nuestro viaje de fe es así. Es como lo podemos ver ahí, exactamente una montaña rusa. Seguimos, por favor. Ok. Y hay momentos tan especiales en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar de fe, que sentimos que hemos dado y que hemos logrado dar pasos muy significativos. Y ustedes pueden ver la diferencia ahí. Y cada persona, cada uno de nosotros, está lidiando con un proceso diferente. Otros, tal vez en cuestión de meses, lograron avanzar esto, pero seguramente otros avanzaron eso. Y es fácilmente... es fácil ver la diferencia, pero todos estamos en ese proceso. Pero en medio de ese proceso, si ustedes pueden ver, hay caídas, ¿notan? Hay unos picos altos y luego hay unos descensos. ¿Ustedes los han experimentado? ¿Sí? Hay momentos en que las fuerzas faltan, se desaniman. Dios permite circunstancias difíciles a veces para afirmar nuestra fe. Y simplemente a veces sentimos que no pasamos esas pruebas. Incluso el pecado mismo, porque ustedes también pecan, ¿cierto? No soy solo yo. El pecado tiene la capacidad de hacernos sentir que incluso no vale la pena. Y es como si estamos en el pico y luego caemos y eso nos desanima. Pero ¿saben algo que es muy importante? Y que creo que ese es el punto que quiero exaltar o resaltar. Si nosotros miramos aún estas caídas con respecto a nuestro punto de partida, no se comparan. Y ese es el punto. Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva celestial, desde la visión de Dios, una vez nosotros estamos en Cristo, nunca más vamos a volver a encontrarnos en una situación como en la que Él nos encontró.
¿Y saben algo? Si un creyente o una persona cree, después de mirar su vida antes de Cristo, que era mejor que lo que está ahora, yo creo que esa persona necesita reevaluar si efectivamente está en Cristo o no está en Cristo. Nuestra situación como humanos nunca puede ser peor a esta. Nunca. ¿Saben cómo estábamos aquí? Condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Este punto nunca se va a comparar con este, ni con este, ni con este. Y ¿saben? Eso solo lo podemos entender y abrazar y aceptar y dar por hecho porque es la obra del labrador. Y es su promesa. Y nosotros descansamos en sus promesas. Alguien dijo que lo bueno de tocar fondo es que no se puede ir más abajo. Y saben, cuando Cristo nos encontró, nosotros estábamos justo ahí, en el fondo de nuestra miserable vida espiritual. Entonces nunca vamos a poder estar peor. Siempre, aunque caigamos, aunque tropecemos, y ciertamente vamos a tropezar, vamos hacia arriba. Esa es una realidad en nuestra vida. Incluso el caer no implica que estamos en un proceso de retroceso. No, nunca más vamos a volver donde Cristo nos encontró, por su gracia y su misericordia. Tomamos un momento para orar. Mi Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, porque estas cosas dependen y descansan en tu potestad. No es nuestro. Y si nosotros, Señor, llevamos fruto, no producimos fruto, solo lo llevamos, tú lo produces en nosotros, pero si aún lo llevamos, esto no es para exaltarnos a nosotros mismos. Es que tú haces todas esas cosas y yo te doy muchas gracias por ello. Nada de eso depende de nosotros. Solo es tu obra en nosotros y tu obra en nuestros hermanos y en otras personas y en el mundo a través de nosotros que somos tu iglesia. Y mi oración esta mañana, Señor, es que nosotros podamos encontrar el gozo en ese camino de fe, en esas subidas y bajadas, en esos altos y caídas, entendiendo que nos dirigimos a ti. Que como el apóstol Pablo dijo, aunque el hombre externo y físico se va decayendo y envejeciendo, no obstante, el nuevo se va rejuveneciendo día tras día. Esa es nuestra promesa, Señor, y nosotros la abrazamos esta mañana. Pero queremos pedirte que nos ayudes a encontrar el gozo en este camino. En tu nombre, amén y amén. Bueno, pues ánimo, iglesia. Cada vez estamos más cerca. Nosotros, de hecho, tenemos la costumbre de decir cuando nos encontramos el domingo en la mañana aquí y decimos gracias a Dios por un día más. Y a veces decimos, bueno, un día más o un día menos. ¿Saben que eso depende de la perspectiva que uno tenga? Cuando nosotros anhelamos que algo llegue, nosotros decimos, un día menos. Pero si es algo que no queremos ni que llegue, no, un día más, ¿cierto? Pero un día menos debería ser nuestro lema, ¿sí? Cada vez estamos más cerca de nuestro gran día en que nos encontremos con nuestro Dios. Y eso es una realidad. Nunca vamos en caída. Un verdadero creyente nunca va en caída. Y eso es por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, a la charla pasada, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? Creo que la mayoría, bueno, hay varios que no estuvieron, pero genial que estén esta mañana. Pero no sé si ustedes sintieron eso mismo, pero la charla pasada, después salí para la casa y sentí que había sido como una oda o como una exaltación o una celebración del sufrimiento. ¿Ustedes no se quedaron con esa sensación? De que en serio el cristianismo se trata solo de eso, de sufrir. Bueno, Cristo dijo, tome su cruz y sígueme si alguien quiere venir y si quieren ser mis discípulos. Pero, ¿estamos hablando de que el cristianismo es solo eso? ¿Solo dolor? ¿Solo sufrimiento? Pues no estamos hablando ni enseñando eso. Ciertamente, nosotros podemos encontrar el gozo. Y Jesús nos dijo y nos prometió un gozo verdadero, un gozo que perdura. No es
resignarnos a sufrir. De hecho, en la resignación no hay gozo. ¿Ustedes han tenido que resignarse en alguna situación en sus vidas? A un trabajo, a un compañero de trabajo. Normalmente los trabajos no son malos. Los compañeros a veces son los que hacen el medio ambiente difícil. Una ciudad, un lugar, una situación de salud. Pero ustedes y yo tal vez en algún momento hemos estado en el punto de la resignación, ¿cierto? ¿Y hay gozo en eso? No, no hay gozo en la resignación. Entonces, encontrar ese gozo es comprender y aceptar que que el gozo está en el momento en que nosotros decidimos permanecer en Jesús, permanecer en la vid. Y eso nos lleva a entender que nada es en vano. Esos saltos, esas caídas especialmente, no son en vano. Y saben, mejor experimentar algo de dolor, algo de lucha, algo de sufrimiento, que andar por la vida lejos de la voluntad de Dios y sin un propósito. Entonces, es importante que permanezcamos, ¿sí? Y que reconozcamos la fuente de ese gozo en medio de la perseverancia. No es resignación, es encontrar el gozo en medio de esas cosas. Y esto es algo que, como ya lo dije, está garantizado. Solo si permanecemos. Entonces, existen varias implicaciones a la hora de permanecer. Y para mencionar solo una, y creo que es la más importante, permanecer no es estar estáticos, ¿sí? No es estarnos quietos e inmóviles. A veces pensamos o sentimos eso, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, hay responsabilidades que tenemos, ¿sí? Entonces, permanecer no es simplemente quedarnos inmóviles en nuestro camino de fe, sino que es estar en acuerdo con Él, al estar conectados e ir en la misma dirección para poder llevar fruto. Y más que fruto, ¿ustedes recuerdan llevar qué? Mucho fruto, más fruto. Entonces, lean conmigo por favor Juan 15, versículo 3. Juan 15, versículo 3. Y dice Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ok. Ustedes ya están limpios, ¿por qué o a través de qué? De su palabra. De su palabra. Ok. Vamos a notar que permanecer, insisto, no es estar completamente inmóviles o inactivos, quietos en nuestra vida espiritual. Podemos, y Jesús dice que estamos limpios a través de su palabra. ¿Saben? No existen ramas auténticas que estén en la vid y no se nutran de ella. Esa es una realidad. Las ramas que han sido insertadas por Dios el Padre a través de su Hijo en Cristo se nutren de la vid. Sí o sí se alimentan de la vid. Jesús nos invita a alimentarnos, a nutrirnos, y eso es posible solo a través del estudio y el uso sano y continuo de la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren ser ramas que lleven frutos? Bueno, necesitan alimentarse, necesitan nutrirse, necesitamos nutrirnos de la vid. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través del estudio de su palabra. ¿Saben qué dijo el apóstol Pedro? Creo que fue Pedro el que lo dijo. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y luego les dice, ustedes no están listos para recibir un alimento sólido. Se quedaron en la leche. Y ¿saben? Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Permanecer en la vid es alimentarnos de la vid, es nutrirnos de la vid. La pregunta es, ¿cómo estamos alimentándonos? ¿Será que le damos la misma importancia al alimento físico que le damos a la palabra de Dios? Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos nutrirnos. Entonces, eso nos dice también cómo y a partir de qué nosotros nos nutrimos, a partir de la palabra. ¿Y saben algo interesante? Mucho del sufrimiento, mucho del dolor que como creyentes y como humanos experimentamos
es producto de la incertidumbre y del desconocimiento de las cosas. Lo cual, cuando tenemos la visión de Dios, debería ser diferente. Y creo que puedo usar un ejemplo para esto. Quiero que recordemos, los que somos colombianos, los que son vecinos, seguramente han escuchado esta historia. Llevamos más de, 50, 60, 70 años de violencia y de una guerra que nos afecta a todos, especialmente como país. Entonces, nuestro país ha sido tremendamente azotado por la violencia, por el odio motivado por ideologías que van desde lo religioso hasta lo político. De hecho, lo religioso tiene mucho que ver en eso. Pero nuestro país ha sufrido toda esa guerra, toda esa violencia. Y por décadas, especialmente los padres, las familias han llorado a sus seres queridos. Y parte del dolor que ellos pueden experimentar y que ciertamente están experimentando es por una sencilla razón que lo hace mucho más difícil. Es el desconocimiento de la verdad. Muchas de esas personas han pasado décadas simplemente deseando, anhelando conocer la verdad. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Saben qué dijo Jesús? La verdad os hará ¿qué? Libres. Y saben, estas madres especialmente, lo único que quieren es saber qué pasó con mis hijos o qué pasó con mi hijo. Ahora, ¿creen ustedes que conocer la verdad, los detalles, va a devolver la vida de ese hijo o de ese ser querido? No, no lo va a hacer. Pero la verdad nos hará libres. Hay consuelo en eso. Por eso es tan importante para nosotros conocer la verdad. Es importante que nosotros conocemos la verdad de las cosas. Y tal vez no en detalle profundo, pero es importante en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, conocer la verdad. En nuestra vida espiritual es lo mismo. La verdad nos hace libres. Esta semana me encontré con una persona de nuestra iglesia y hablábamos un poquitico de las cosas que están pasando. Y esa persona decía, lo bueno es que nosotros sabemos que debemos esperar estas cosas. Ese es el conocimiento de la verdad. Sería muy difícil que como creyentes nos estuviésemos preguntando, ¿y esto por qué? ¿Por qué esta vida es tan difícil? ¿O por qué estas pruebas tan duras? ¿O por qué en el mundo están pasando estas cosas como los no creyentes dicen, si hay un Dios verdadero? Pero nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos ayuda ¿a qué? A permanecer. Por eso Jesús dijo, vez tras vez, permanezcan en mi palabra. Y vamos a notar eso esta mañana. De hecho, Job, el personaje que estudiamos rápidamente el domingo pasado, esto está en Job capítulo 1, versículo 21. En resumen, Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Ok. Los que conocen la historia saben que literalmente Job lo había perdido todo. Pero este hombre pudo decir, Dios dio, Dios quitó. Ok. ¿No les parece a ustedes eso maravilloso? ¿Por qué este hombre pudo dar ese paso y entender esas cosas? ¿Saben? La verdad es que la fe de Job no reposaba en un sentimiento de resignación. No era eso. La fe de Job reposaba en la verdad, conocer la verdad, conocer el origen de las cosas. De hecho, él dijo ahí en ese mismo versículo 21-22, desnudos vinimos al mundo. Pues así mismo nos tenemos que ir. Y si Dios decide hacerlo, está bien. Las palabras de Job no son las palabras de una persona resignada. No son las palabras de una persona que dice, pues toca. No, son las palabras de una persona que conoce el origen de las cosas. Que conoce quién es soberano sobre todas las cosas. Y eso le llevó a decir, Dios dio, Dios quitó. No estamos hablando de un sentimiento de resignación. Estamos hablando de una persona
que conoce el origen de las cosas y por eso puede descansar y encontrar consuelo en ello. Volvamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8, versículo 31. Versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Es decir, un discípulo como rasgo principal es un estudiante. Eso es un discípulo. En el caso de nosotros que somos discípulos, seguidores de Jesús, pues deberíamos tener ese rasgo mínimo. Deberíamos ser amantes de su palabra. Deberíamos permanecer en su palabra, en su verdad. Nuevamente vemos en Juan 15, versículo 7, un poco más adelante, Juan 15, versículo 7, que es el capítulo que hemos estado estudiando. Vemos este mismo patrón. Jesús les dice, si permanecen en mí, ¿y qué? Mis palabras en ustedes. Oh, ¿pueden leer eso que sigue? Oh, 20 años y hasta ahora me encuentro con esto. Esa es la clave. Si sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos. Ok, ¿no les gusta eso? ¿Sí? ¿Les suena chévere? ¿Qué pedirían? Ya tienen la clave. Estudien la Biblia. Dios, aquí memoricé el Salmo 119. Dame lo que quiero, dame lo que te he pedido. Pues pareciera que literalmente está diciendo, bueno, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, ¿y qué? Y les será hecho. Wow, yo no me imagino que hubiesen pedido los discípulos. De hecho, ¿ustedes recuerdan cuando Juan y su hermano le dijeron a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego y consuma ese pueblo que se ha opuesto a nosotros? Wow, los discípulos no eran tan cariñosos. Yo creo que ellos hubiesen pedido cosas que hubiesen sido terribles si es que Dios las concede. Necesitamos entender, porque si lo dejamos así, pareciera que, bueno, los predicadores de fe tienen razón. Hay una clave bajo la cual Dios funciona. Entonces, si hago el devocional, si leo la Biblia, si me aprendo un versículo diario, si leo por fin la Biblia en un año, puedo pedir lo que quiero y ya, Dios me lo concede. ¿Saben? No es así como debemos entenderlo. Aquí estamos hablando una cuestión de perspectiva. Tener la perspectiva de Dios. Lo cual, escuchen esto, solo es posible a través de su palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes permanecen en mi palabra, no van a pedir algo que no vaya de acuerdo a mis palabras. Es sencillo. Ese es un juego de palabras y necesitamos entenderlo dentro de ese contexto. Pero creo que es importante que lo entendamos porque así es la implicación del estudio de la palabra en la vida del creyente. Los verdaderos discípulos, los verdaderos creyentes, someten su vida a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, y de esa manera sus oraciones son fructíferas. Producto de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben lo que los discípulos hubiesen podido pedir en el momento que ellos estaban pasando y viviendo, experimentando? Muchos de ellos murieron siendo mártires. Yo no sé qué hubiesen pedido. Pero cuando Jesús les dice, si mis palabras permanecen en ustedes, vamos a estar en sintonía. De modo que lo que ustedes van a pedir va a ser concedido. ¿Me hago entender? Entonces, no es que Dios responde a nosotros, sino que nosotros respondemos a Él. Ese es el punto. ¿Cuándo? Cuando permanecemos en su verdad y su verdad permanece en nosotros. Cuando tenemos la perspectiva de Dios. No es que Dios responde a nosotros, más bien es que nosotros respondemos a la voluntad de Dios. Eso sucede de manera acertada por el conocimiento y la obediencia de su palabra.
La oración, más que una petición, en este contexto, se vuelve una aceptación. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pedimos de acuerdo a su voluntad y seguramente, ciertamente, Dios no nos va a decir, ok, eso no te lo voy a dar, eso no te lo voy a conceder. Entonces ahí entendemos, pidan lo que quieran y será hecho en ese contexto. ¿Saben? Esto me hace pensar, y creo que ustedes han escuchado la palabra homologar, ¿cierto? ¿Han homologado alguna vez? Los universitarios, los que fueron, bueno, los que han hecho algún tipo de estudio superior, tal vez conocen muy bien ese texto. La palabra homologar es una palabra griega compuesta por dos palabras, homos, que básicamente significa igual o semejante, y logos, que significa palabra, discurso, razonamiento, ¿cierto? Eso es homologar, estar de acuerdo en otra parte, tomar dos partes, unirlas y decir, son compatibles, están en la misma dirección. Lo que Jesús estaba invitando a sus discípulos cuando pidieran era a esto, a estar en la misma página, ¿sí? Mis pensamientos, mis deseos, la voluntad de Dios. Ok, estamos de acuerdo. Ese es el punto aquí. Y todo eso ocurre a través de ¿qué? ¿De una revelación mágica? Bueno, a veces Dios habla a través de las circunstancias. Pero si tenemos su palabra, ¿por qué necesitamos acudir a otras cosas? ¿Ven la importancia de la palabra? Permanecer no es estar estáticos, quietos. Permanecer es alimentarnos. Y Jesús dijo que necesitamos permanecer en sus palabras. Permanecer en su palabra nos pone en acuerdo con Él. No a Él con nosotros, sino a nosotros con Él. Un versículo más, Juan 15, versículos 10 y 11. Nuevamente el mismo término permanecer. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El conocimiento de la verdad, de sus mandamientos, de su voluntad, es la base de nuestra permanencia. El conocimiento de la verdad es la base de nuestra permanencia. Aquí no hay misticismos. Aquí no hay nada raro. No. En la medida que conoce la voluntad de Dios a través de su palabra, usted y yo vamos a tener la fuerza que necesitamos para permanecer, para estar a pesar de. Versículo 11 dice, estas cosas les he hablado para que mi, ¿qué? Gozo esté en ustedes y su gozo sea, ¿qué? Sea completo. Ok. ¿El cristianismo es solo dolor, solo sufrimiento? No. Jesús también habló de gozo y Él desea que nuestro gozo sea completo. Pero al menos que estemos en sintonía con Él, vamos a tener su perspectiva. Y esto es algo que solo podemos tener mediante el estudio de la palabra, mediante nuestra comunicación con Él. No podemos hacerlo de otra manera. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Si realmente lo único que tenemos es un momentico los domingos en la mañana. ¿Cómo está nuestro tiempo de devoción? ¿Cómo está nuestro estudio de la palabra? Nuestro tiempo de oración. Quizá muchos de nosotros ni siquiera oramos porque Dios muchas veces nos ha dicho no. Pero ¿cómo vamos a orar de manera fructífera si no estamos conociendo y buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas? Necesitamos permanecer en su palabra. Permanecer significa que nos estamos alimentando. Ahora, Jesús dice que en medio de eso, de esa realidad, nosotros podemos encontrar el gozo, y un gozo que es completo. Ahora, ¿ustedes perciben a Jesús cuando van a los evangelios como una persona que se quejaba demasiado? Los que hemos tenido la oportunidad de ver en los evangelios, ¿ustedes ven en Jesús una persona amargada? ¿Que se quejaba? ¿Que maldecía? ¿Que renegaba? No.
Yo no veo ese Jesús en los evangelios. ¿Lo perciben ustedes como una persona o como alguien que irradiaba gozo, alegría, paz? ¿Saben que sí? Sí. Esa sí es una imagen de Jesús a través de los evangelios. De hecho, los niños lo buscaban. ¿Y saben qué dicen algunas personas? Dicen que para conocer como lo que ustedes llaman vibra de una persona, hay que mirar cómo los niños tienen la capacidad o cómo los niños buscan a esas personas. Si es una persona que repele a los niños, posiblemente es una persona de una personalidad muy fuerte o no es una buena persona. Es lo que la sociedad dice. Pero ustedes recuerdan cuál era la actitud de los niños cuando veían a Jesús. En algunas ocasiones, los autores de los evangelios nos dicen que lo buscaban, iban a Él. Las personas marginadas de la sociedad del primer siglo encontraron en Jesús una persona que irradiaba paz, tranquilidad, consuelo para ellas. Y si ustedes ven a una persona que se queja todo el tiempo, bueno, no creo que pasar mucho tiempo con esa persona sea sinónimo de paz, ¿cierto? O de tranquilidad. Pero saben, aunque nadie, absolutamente nadie, sufrió como Jesús, Jesús pudo decir cosas como perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y saben por qué lo dijo Jesús? ¿Porque tocaba? ¿Porque no había de otra? No. Lo dijo porque tenía la perspectiva de Dios el Padre. Y nosotros, las ramas, los creyentes, necesitamos tener la perspectiva del labrador, la perspectiva de nuestro Padre. De otra manera, ese dolor va a ser dolor y el gozo va a desaparecer en medio de ese dolor. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la perspectiva de nuestro Padre. Jesús también dijo que cuando oráramos, que cuando ayunáramos, procuráramos no dar lástima. Eso tiene que ver con esto. No somos llamados a dar nuestras ofrendas y luego salir, bueno, no tengo nada, me quedé sin dulces esta semana. Pero cuando oramos o cuando pasamos mucho tiempo orando, tampoco somos llamados a salir a la calle, hola Bessie. ¿Pero qué debe si le pasa algo? Sí, es que anoche estuve orando. Eso no es coherente. ¿Ustedes se imaginan salir y cabizbajos, pálidos, desanimados y que cuando nos pregunten, ven, ¿te pasa algo? ¿Estás enfermo? No, es que estaba ayunando. ¿Y por qué ayunan? No, es que como Dios manda, entonces me toca. ¿Saben? Eso no comunica nada. ¿Eso comunica gozo? No. Eso comunica que estamos bajo o en contra de nuestra voluntad asumiendo algo. Y eso no es bíblico, eso no es de hijos de Dios. Eso no son de ramas auténticas. Somos llamados a encontrar el gozo en medio de las pruebas. Pero eso solo es posible cuando tenemos la perspectiva de Dios. Entonces, iglesia, siguiendo con las palabras de Hebreos, no tomemos a la ligera la disciplina. No tomemos a la ligera el sufrimiento, no tomemos a la ligera el dolor. No tomemos a la ligera las pruebas. Si lo hacemos, perdemos el gozo. Si lo hacemos, perdemos la adoración al Padre. Si lo hacemos, seguramente no vamos a llevar el fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros, por el cual Él mismo nos ha escogido, nos ha llamado y nos ha puesto en Cristo. Tomemos un momento para orar, por favor. Si quieres inclinar tu rostro, está bien. Si quieres cerrar tus ojos, también. Este es un momento para estar delante de Dios. Y a veces eso nos ayuda a estar un poco más concentrados. A veces es difícil pensar que Dios mismo orquesta, diseña ciertos momentos que para nosotros son difíciles, pero que en su perspectiva tiene el ayudarnos a ir a un nivel más alto, pulirnos, a perfeccionarnos. Pero qué bueno cuando uno puede
mirar la Escritura, echar una mirada a lo alto y decir, yo sé que esto pasa porque está dentro de tus planes. Sería muy difícil que nosotros no tuviésemos una respuesta al dolor, pero nosotros la encontramos a través de la Escritura. Y solo de esa manera nuestro dolor no duele tanto. Nuestro dolor tiene un propósito. Nuestro dolor puede generar gozo. ¿Cómo está tu estudio de la palabra? ¿Cómo está tu perspectiva celestial? Yo espero que es una buena perspectiva. Yo espero que tú y Dios pueden estar en sintonía continua, porque lo buscas con frecuencia, porque es una necesidad estar en continuo diálogo con Él. Si hay alguien esta mañana en este lugar que no conoce a Cristo como Salvador personal y por ende todas estas cosas dice, ¿cómo es posible? Yo no puedo entender estas cosas, pero quiero hacerlo. Quiero que Dios me muestre esas cosas. Bueno, esas cosas empiezan con Cristo en tu corazón. Y si tú no tienes una relación con Cristo, qué bueno que dieras ese paso esta mañana. Y si Dios está tocando tu corazón, pues yo te animo que des el paso esta mañana. Y si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a que levantes tu mano. Y esto es algo entre tú y Dios. Y si levantas tu mano es simplemente para poder abordar una conversación contigo. Tal vez ahora mismo, tal vez después. Pero si tú quieres abrir tu corazón a Jesús esta mañana, puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que diga, yo quiero que me hablen un poquito más de esto? Puede hacerlo. Padre, gracias por recordarme que si hubo un estado precario, miserable en mi vida, ya pasé por ahí. Y nunca más, por tu gracia y tu misericordia, voy a volver allá. Muchas gracias, Rey, por recordarme eso. Y gracias, Señor, porque aunque con caídas, con dolor, con sufrimiento, cada día estamos más cerca de ti. Y cada día estamos de una u otra forma un paso más adelante, varios pasos más adelante. Y esas cosas, Señor, me animan. Y gracias por mostrármelo de esa manera. Ayúdame a levantarme cuando caigo. Ayúdame, Señor, a pedirte la ayuda necesaria a través de mis hermanos cuando me siento débil, cuando me siento sin fuerzas. Pero por sobre todo, Señor, ayúdame a recordar que tú siempre estarás ahí. Y que este camino cada vez es más y más corto. Lo difícil, lo trágico, ya quedó atrás. Lo que sigue es una leve tribulación que en el momento produce dolor, pero como dijo el apóstol Pablo, cuando llegue el momento produce gloria. Una gloria que nosotros en este momento ni siquiera podemos imaginar. Esa es nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Rey. Así que sigue acompañándonos y que nosotros nos dejemos acompañar en este nuestro viaje de fe. Oramos en tu precioso nombre. Amén.